In this documentary, we are going to talk about the political violence and the armed conflict in Colombia, using different kinds of sources such as testimonies and verified information. Political violence and armed conflict in Colombia have marked a turning point in the country's history. They are based on displacement, threats, and recruitments, affecting thousands of families for several generations. The conflict officially began in 1964 with the creation of the two guerrilla movements, the FARC and the ELN. Although there were many failed attempts to stop the violence, in 2012 the Colombian government reached a peace agreement with the FARC, and later in 2018 new dialogues began with other guerrilla groups. However, the conflict was not only a struggle between armed groups but also a serious wound in society. Many people were forced to leave their villages and homes, and cities became refuge for those displaced by the war. Even today, Colombia continues to face the consequences of the conflict, including forces, disappearance, threats, and the recruitment of minors. The evidence that Colombia continues to be influenced by violence can be found in the testimonies of people who dare to tell part of their story, mostly marked by armed conflict and political violence. Because of this, for many Colombians, violence has not ended or remains unresolved. Bueno, mi nombre es Angélica Salas, tengo 44 años, soy ama de casa y realizo actividades manuales. ¿Consideras que hay violencia en el país? Sí, siempre ha existido la violencia en el país. Se cree que al agredir al otro se consigue, pues es el modo de conseguir el poder y tener todo lo que se quiere. Maritza Dianet Olarte Mojica. ¿En qué trabajas? Sí, yo trabajo en el Banco de Vivienda. Trabajo en la parte de operaciones. ¿Tú consideras que hay violencia en el país? Sí, sí hay violencia de diferentes tipos. ¿Cómo cuáles? Hay violencia por necesidades, por necesidades de conseguir alimento, de conseguir vivienda, de muchas otras formas que la gente hace que se vuelva violenta y genere caos en la ciudad o en donde vivan. Hay otra forma de violencia que es el tema del narcotráfico. As the interviewees mentioned, there are different types of violence in the country and different opinions. In some situations, it is more complex to identify the violence that is experienced daily in the country, and because of this, many people have been victims in one way or another. No lo siento tan cercano, pero sí hay momentos donde se percibe como cierta inseguridad, miedo, especialmente por lo que está pasando actualmente pues, en el país. Pues mi entorno más cercano se ve la violencia como en el barrio. Han habido hechos que han causado temor en la misma población. Although there are people who have not been directly affected by armed conflict and political violence, they are able to feel the insecurity that can result from violence within the country. Clearly, there are people who have been more directly and severely affected by violence such as drug trafficking and armed conflict. But in Colombia, we have all suffered or been exposed to some type of violence. Even hearing other people's stories and experiences reduce the ignorance and increase awareness of violence. De todas estas personas con las que has tenido relación a lo largo de tu carrera y de todo lo que has hecho, ¿qué historias has escuchado de ellas? O incluso de tus vecinos o familiares más que todo sobre historias de la guerra. Bueno, siento que esa pregunta es bastante fuerte, porque si bien tuve historias por montones, vuelvo y digo, de mujeres, de juventudes, de adolescentes en conflictos con la ley, pero siento que la historia que pronto más me marcó fue una mujer lideresa con la que trabajé bastante. Ella llegó a una de mis escuelas de formación y llegó como una mujer tímida, cohibida, no hablaba casi.
estaba muy marcada y muy permeada por la violencia. Ella fue una mujer que fue violada por 27 miembros de un grupo, de todo un frente paramilitar. Y yo no sé, vuelvo y digo, yo no sé cómo esa mujer no se rompió en mil pedazos de muchas formas, más de las mil pedazos en los que ya se había partido. Pero fue una mujer que cogió todo eso, lo transformó, lo reconoció, lo vivió, lo sintió en todo el proceso formativo. Aprendió a qué derechos tenía como mujer, aprendió qué derechos tenía en toda su vida sexual y reproductiva, y cómo se convirtió en una lideresa social después de eso, y cómo podía hablar y acceder a muchos espacios en los que yo, por ejemplo, no podía acceder, pero que ella sí, por pertenecer a su comunidad, por vivir ahí, por estar ahí. Y cómo logró tomar todo eso, vuelvo y digo, transformarlo y convertirse en una lideresa. Y hoy día es una mujer líder de su comunidad. Y apoya y ayuda a muchas jóvenes y a muchas mujeres en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esta historia me marcó porque, vuelvo y digo, no estamos hablando de que su vivencia fue cualquier cosa, fue algo realmente brutal y atroz. Y cómo tomó eso, vuelvo y digo, lo vivió, lo tramitó, lo sigue viviendo hoy día, sigue viviendo esa experiencia y sigue afrontando esa experiencia en cada segundo de su vida, pero además la transforma y además apoya a otras. People such as Alejandra that did not directly experience this situation, the experience of the people that she shared with, brought her closer to violence and led her to want to make a change. Bueno, recuerdo que de niña alcancé a vivir como la época de Pablo Escobar, que eran atentados continuamente, carros bombas, en centros comerciales, en supermercados, y pues se sentía casi en toda la ciudad. According to UNICEF, violence at an early age can have different consequences, one of which is the generation of more violence, since in some cases it teaches children in a wrong way that the violence is the only way to solve problems, leading us as a country to years of violence and abuse. La gente empieza a ganar cierto dinero y cuando ya se hace extinción de tierras y de coca, de todas las matas, entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren buscar la vida igual, que algún trabajo donde le paguen exactamente igual y no lo van a conseguir, entonces violencia de ahí. Otra forma de violencia es el tema de la guerrilla. La guerrilla, toda forma de guerrilla paramilitar y diferentes frentes que se han organizado alzados en armas. Armed conflict has taken center stage in this period of violence, as guerrilla groups are a clear example of the consequences of taking justice into one's own hands. According to the Centro Nacional de Memoria Histórica, these groups were founded in the 60s in response to unresolved agrarian issues, the result of a long tradition in the country of using violence to deal with social and political conflicts. But then, are guerrilla groups the only ones committing crimes? The Gaula Group was and is a group that investigates, prevents, and combats crimes such as forced disappearances and extortion. However, in those years, they were a corrupt group, and people like José Alfredo Olarte Mujica, who dared to denounce their crimes, were silenced forever at the hands of the guerrillas, who, based on a lie, began to stain their hands with the blood of innocent people. And that is also violence. This is how we see the major failures in the political systems that run our country. These types of experience transform people's life, changing the way they think and see life. Today, when people remember those years, the emotion and memories of those experiences are still alive. They are not erased, but you learn to live with them.
¿Y qué sentiste al vivir todas esas situaciones? Demasiado susto, pero al mismo tiempo valiente porque tenía a mi hijo mayor, apenas tenía 6 meses cuando sucedió eso, y valiente porque sabía que tenía que enfrentarme a eso, ir hasta el sitio de trabajo, abrir la caja fuerte y regresar por mi hijo. Mi pensamiento solamente era tener que ir y regresar. Leaving a strong impact on people's childhood or youth. Todo listo. Y ya me quedé yo y seguían sucediendo eventos así. Y tu tío me decía, sal temprano de la caja agraria, por favor, vete para la casa y quédate con Fabián, con el niño, porque tenía apenas 6 meses tu primo, Fabián Camilo. En ese entonces seguían todos esos eventos. El día menos pensado fue un día miércoles, el día 1. En 1991 fue cuando sucedió eso. Y ahí en ese momento, cuando estaba yo trabajando en la caja agraria, yo el día anterior tuve que traer dinero. Allá en caja agraria, el sistema de aprovisionar los dineros, el efectivo, era con una remesa. Pero la remesa es ir uno cualquiera de la oficina e ir a llevarlo. Digamos, cualquiera no tenía que ir el cajero. Yo era cajera en ese momento. El jueves dijeron, ahí viene la guerrilla. Entonces me dijo el gerente, aseguremos la caja fuerte para abrirla el domingo. Y el domingo pagamos. Y vamos a trabajar solamente con lo que tenemos acá. Y yo le dije, listo. Eso fue todo lo que yo hice. Pero el día que llegaron ellos, llegaron el viernes por la noche, el viernes en la tarde, eran las 2 de la tarde y cerrábamos a las 3, porque ese día se cerraba más temprano. Los otros días cerrábamos hasta las 4:30. Ese día cerrábamos a las 3. Y llegó el jefe de la policía y nos dijo, váyanse, porque viene la guerrilla. Ya nos llegó el panfleto, que sí que es fijo que viene la guerrilla esta vez. Y por favor, lo de la caja, los dineros y todo eso yo. Entonces yo llegué y cogí, pero del susto mío, yo llegué y cogí todos los dineros y metí. Y yo, la caja fuerte grande, la mayor, me dijo mi jefe, temporícela. Pero él le daba una clave y yo le daba la segunda clave. Yo era la última. Y mi clave, yo se la di, pero la temporicé con 5 horas más del susto. Y yo no recordaba bien. Entonces yo lo único que hice fue, listo, temporice, guardé el dinero, guardé todo, y los que salen. Y yo me fui corriendo para la casa. Yo, una persona venía subiendo y traía un poncho grande y venía con botas negras de caucho hacia la rodilla. No. Me dijo, mi señora, éntrense y cierren la puerta. Entonces, y eran las 6 de la tarde. Y yo le dije, bueno, señor, muchas gracias. No dije nada más. Y yo le dije a Ulti, vámonos, porque yo ya sabía que habían avisos, porque pues, obviamente yo por seguridad no podía decirle a nadie, ¿sí? De que se iba a entrar a la guerrilla. Claro. Entonces, yo ya sabía, le dije, Ulti, entrémonos. Dijo, ¿pero por qué? Entrémonos. Entonces yo le dije, Ulti, téngame el niño. El señor ya iba en la esquina, yo estaba cerrando. Y yo, en la puerta teníamos un palo grandísimo para trancar la puerta. Y yo estaba alzando el palo cuando estalló la primera bomba y me botó lejísimos. In times of violence, it is difficult to see fear and active participation on the part of the state, which is why testimonies confirm that in most cases, the civilian population seeks to take justice into their own hands when they see that the state assistance is insufficient. Finally, the younger generations are also reflecting on what needs to change so that these stories are not repeated. Recognizing and remembering the past, listen to the voices that were silenced, and understanding that we are all responsible of change are the first step toward breaking the cycle of violence that has marked our history. In conclusion, political violence and armed conflict in Colombia not only mark the past, but continue to have repercussions in the present. The people we have listened to are testimonies of a country that still suffers the consequences of fear, inequality, and war. Each story and each response reveals the pain of those who live through the violence, but it is also the strength of people who refuse to forget, and the ones who are still fighting to heal.
Today, we understand that violence don't disappear by ignoring, but by acknowledging it and learning from it. Listening to the victims, understanding their experience, and reflecting on what still needs to change are essential steps in building lasting peace. Colombia remains a country full of wounds, but also of hope, because remembering is not reliving the pain, but preventing history from repeating itself.